nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila. Último programa del año. Hoy, 26 de diciembre, es el último programa del ciclo 2025 y por defecto profesional como contador haré una síntesis o un balance de esta experiencia enriquecedora pero también terapéutica. Arrancamos un viernes 7 de marzo de este año con la esperanza de que el daño social y económico de este gobierno cesara. En febrero, con el desliz de Libra, la moneda digital, estafa de los hermanos, con un entorno de mercenarios, hizo desestabilizar lo que parecía un año sin tropiezos para reformas que modificarán radicalmente las relaciones sociales. Pese a ese mal paso que sigue impune con el aparato judicial, que no puedo llamar justicia, seguimos en la impunidad. En este periodo el gobierno infringió mucho daño inoculando odio mediático, usando su aparato de medios, pero fingiendo tener hegemonía política que no tiene, sobre todo para asumir que tiene el derecho a resetear nuestra realidad. Cabe aclarar que las elecciones las ganó una mayoría que no fue a votar. Y además el recuento de votos lo continúa haciendo una empresa privada acusada de fraude en muchos países donde operó ella, llamada Indra. Cuando esta tarea la pueden realizar las universidades nacionales. Además continuamos teniendo una corte de 3 supremos mercenarios, los cuales 2 aceptaron entrar por la ventana constitucional cumpliendo formalidades legales luego de haber aceptado el cargo. Pero como si esto fuera poco, tuvimos un endeudamiento atroz, superando incluso al de Mauricio, con el mismo operador financiero, el ciclista Toto. Deuda que deberemos investigar antes de reconocer, no solo la de organismos internacionales, sino el Festival de Bonos que reemplazaron la emisión de dinero que Toto niega. Y además, todo el endeudamiento se convirtió en fuga, en beneficio de unos pocos, por la vigencia de una ley del proceso, la lamentable ley de entidades financieras. Pero por el mismo precio, continuó el daño recortando recursos para ciudadanos y los más vulnerables, jubilaciones, discapacidades, educación, universidades, ciencia y técnica, obra pública, cultura, salud, fondos para provincias y obras sociales.
Solo aumentaron los presupuestos de CIDE con fondos reservados y las remesas al exterior, fuga y deuda. Tenemos que rescatar a la democracia, dotarla de mecanismos de participación ciudadana genuinos, no de tranza, de casta ni de contubernio. Hoy con la tecnología se debe poder organizar la participación y la transparencia para convertir esta democracia degradada en una herramienta que nos permita vivir en comunidad y no en la individualidad del sálvese quien pueda. Así la realidad, no hay derrotas eternas, no hay triunfos eternos, solo es eterna la lucha. Y por eso, ahora solo tenemos la calle, ya que nuestra dirigencia no está a la altura de las circunstancias. Nos volveremos a encontrar en febrero del 2026, no sin antes agradecer a esta querida radio, Juan Martín Ramos Padilla, su director, con Jorge Pardés, Tatiana Ibarra, Ignacio Sábato y los imprescindibles hermanos Loza operando los controles. Ahora vamos con la reflexión titulada Herencia. La herencia es un conjunto de bienes y derechos y obligaciones que una persona deja al morir, transmitiéndole a sus herederos según testamento o ley, pero también puede referirse a la herencia genética o rasgos culturales, sociales, recibidos de ancestros. En derecho es un acto jurídico de sucesión que incluye activos, sean propiedades o dinero, y pasivos, deudas. Y su reparto se rige por el derecho sucesorio, variando si hay un testamento o no lo hay. Tengo una visión negativa de la herencia en sí misma. Primero porque denota una conducta de acumulación y en muchos casos de una ambición desmedida, siendo usado como herramienta de manipulación y dependencia de padres a hijos. En otros casos, genera ricos que por el esfuerzo y la avaricia y hasta por delitos de los padres, se encuentran con el poder sin formación que engendran presidentes como el propio Mauricio. Dicho esto, me parece más natural las cesiones patrimoniales en vida, sobre todo respetando las necesidades evolutivas de los hijos, a tener una casa donde vivir en una edad temprana o de necesitar independencia, y que ellos, ante la avaricia de sus progenitores, no estén esperando que pasemos a la eternidad para usufructuar lo acumulado. Además, no solo la herencia contiene lo patrimonial, también está la conducta y las luchas de los padres para mejorar la calidad de vida. En lo personal, a mis descendientes les dejo en vida no solo lo patrimonial, sino ante la futura pregunta de mis nietos: Abu, ¿a dónde estabas? ¿O qué hacías mientras Javier, Toto, Mauricio regalaban nuestros recursos, nos endeudaban y nos empobrecían con la fuga de riquezas? Mi herencia estará en la respuesta. Estuve luchando en las calles, en la comunicación, como en este programa, o en los debates callejeros o cotidianos. Esa considero una verdadera herencia y no solo la patrimonial, como muchos piensan. Hace un tiempo escuché la frase que desconozco su autoría, pero que adhiero. La herencia es un error de cálculo, ya que considera que lo acumulado hay que disfrutarlo en vida. Es mucho más sano, y nuestra descendencia estará agradecida,
ya que evitará pagar sucesiones. Lo lamento por los abogados. Pero para quienes por avaricia, ambición o respetable discrepancia, les anticipo que como medida recaudatoria para un Estado débil de recursos, vengo propiciando la restauración del impuesto a la herencia, que es en su concepto genuino de sujeto tributario un recurso con capacidad contributiva manifiesta y solo detrae una acumulación a quien no realizó ningún esfuerzo para su generación. Por lo que propongo una tasa de impuesto a la herencia del 50% del acervo hereditario. Además, será una herramienta para evitar una concentración económica que hace cada vez más injusta la distribución de la riqueza. En el último podcast de Estado de Malestar de Nico Lantos, que recomiendo ver, detalla la concentración de la riqueza. Hoy la riqueza concentrada en 5 personas en el mundo, escucharon bien, 5 personas en el mundo, equivale a la de 4.000 millones de personas, 4.000 millones de personas, de la mitad más pobre de la humanidad. Y son, como dice él, estúpidamente ricos por lo ineficiente en su uso, ya que el camino exponencial de ese crecimiento no va a terminar bien. Pero hay que agregar un último dato, de que Elon Musk incrementó su patrimonio hasta llegar como primer rico, acumulando riqueza, hasta llegar a 750.000 millones de dólares o de moneda verde. 3 veces más que el segundo más rico, que tiene 250.000 millones. Lo que significa que Elon estaría en condiciones personales de comprar toda la deuda argentina, externa e interna, o para ser más claro, con el nivel de cipayos que tenemos de dirigentes, comprar la Argentina desde La Quiaca hasta el Polo Sur, sin endeudarse ni pedir opinión asamblearia para tomar esa decisión, ya que son bienes personales, esa riqueza es personal del señor Elon Musk. Una realidad distópica a la que debemos combatir. La calle es la única herramienta para el campo popular ante la ausencia de dirigencia con coraje que espera que este capitalismo salvaje la financie. Ahora vamos a ir con un video, el video número 1, de las históricas jornadas de lucha del 19 y 20 de diciembre del 2001. La memoria es fuente de vida, alimento de esperanza, combustible para la verdad, para la lucha de la verdad y justicia, camino de amor, un nosotros que soñamos libre de injusticias, represiones y desigualdades. Vamos con el video. ¿Sabes por qué explotó el país en 2001? El 19 de diciembre de ese año, el gobierno se quedó con los ahorros de la gente. El responsable tuvo nombre y apellido: Domingo Felipe Cavallo. Con el aval del presidente Fernando de la Rúa, impuso el corralito, secuestrando los ahorros de millones de argentinos. Con esta medida, el ministro de Economía condenó a la miseria jubilados, trabajadores y familias enteras. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Años de ajuste, endeudamiento. Bueno, 19 y 20 de diciembre del 2001. Ahora vamos a ir con un flyer, el número 2, con la foto de los culpables impunes. Y voy a leer el nombre de los que dejaron su vida en esos reclamos y por que ustedes van a ver por las edades,
realmente hemos perdido a mucha juventud, a mucha dirigencia en esas calles, al igual que en la dictadura, al igual que en el 55. Pero vamos con el recuerdo de los del 19 y 20 de diciembre del 2001. Acosta Graciela, 35 años. Almirón Carlos Petete, 24 años. Álvarez Villalba Ricardo, 23 años. Arapi Ramón Alberto, 22 años. Aredes Rubén, 24 años. Abaca Elvira, 46 años. Ávila Diego, 24 años. Benedetto Gustavo Ariel, 30 años. Campos Walter, 17 años. Cárdenas Jorge, 52 años. Delgado Juan, 28 años. Enríquez Víctor Ariel, 21 años. Fernández Luis Alberto, 27 años. Ferreira Sergio Miguel, 20 años. Flores Julio Hernán, 15 años. García Yanina, 18 años. Gramajo Roberto Agustín, 19 años. Guías Pablo Marcelo, 23 años. Iturain Romina, 15 años. La Magna Diego, 26 años. Leyembre Cristian, 20 años. Leprati Claudio, el Pocho Leprati, 35 años. Márquez Alberto, 57 años. Moreno David Ernesto, 13 años. Pacini Miguel, 15 años. Paniagua Rosa Eloísa, 13 años. Pedernera Sergio, 16 años. Pereira Rubén, 20 años. Ramírez Damián Vicente, 14 años. Ríos Sandra, Riva Gastón Marcelo, 30 años. Rodríguez José Daniel. Rosales Mariela, 28 años. Salas Ariel Maximiliano, 30 años. Spinelli Carlos Manuel, 25 años. Torres Juan Alberto, 21 años. Vega José, 19 años. Villalba Ricardo, 16 años. Realmente celebro el recordatorio de estos jóvenes que dejaron su vida en los reclamos de esos inefables 19 y 20 de diciembre del 2001. Injusticia e impunidad de verdaderos crímenes. Ahora vamos a ir a una realidad insensible. Voy a leer un artículo del compañero Tomás Pérez Bodria que comparto en las redes y que a través de este medio voy a leerles, y el escrito al que adhiero además. No es justicia, es venganza y perversión ejemplificadora. El presidente del Tribunal Oral que condenó a Julio De Vido acaba de denegarle la prisión domiciliaria. Anoten, para lo que el criterio de los hombres y mujeres del pueblo crean corresponder. Ese juez que denigra el concepto de justicia se llama Ricardo Basílico. El Código Penal argentino contempla en su artículo 10 el cumplimiento de una pena de prisión domiciliaria para varios supuestos. Julio De Vido ingresa cómodamente en 2 de ellos. Es un enfermo con diabetes tipo 1, enfermedad que claramente no puede afrontar en un establecimiento carcelario, ni mucho menos en el hospital del mismo, cuyas miserables condiciones padeció al ingresar en esta última detención. Eso en el inciso A. Y es mayor de 70 años, inciso B, ya que tiene 75. Este embuste con toga, que es el juez Ricardo Basílico, le denegó este derecho a Julio De Vido argumentando
que no es un derecho automático, pues se trata de una medida de carácter excepcional. Afirmación esta última que es falsa. El otorgamiento de la medida no es excepcional, sino es facultativa para el juez, lo que no es lo mismo. Cuando el legislador otorga el carácter excepcional a un instituto determinado, lo impone expresamente en la norma tal como ocurre. Por ejemplo, con las medidas alternativas de prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires, artículo 163, segundo párrafo del Código Procesal bonaerense, fuera de los supuestos enumerados en el artículo 159, la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente. Por su parte, el carácter facultativo del otorgamiento de un derecho en el caso de un juez de ninguna manera ha de equipararse al de arbitrario. De ese modo, no podrá denegarlo cuando concurran circunstancias verdaderamente excepcionales que tergiversen los fines del cumplimiento de la pena. Circunstancias que no solo no existen en el caso de Julio Devido, sino que no están entre las enunciadas por este juez al servicio de la fuerza de tareas de los factores de poder que hoy oprimen a nuestra patria. Y para que se termine de comprender la insultante arbitrariedad de la que esta resolución del juez Ricardo Basílico, baste recordar el texto constitucional tan invocado como convenientemente desconocido por estos pseudo republicanos encaramados en el fuero federal. Dice al respecto el artículo 18 de la Constitución Nacional: las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Queda clarito, la Constitución lo enumera. Pues bien, elegido el de la prisión domiciliaria para quienes cumplan con alguno de los supuestos estipulados por el artículo 10 del Código Penal argentino, su denegatoria arbitraria constituye una medida destinada a mortificar al condenado, en este caso Julio Devido. Y por ende el pueblo, si no en instancias superiores del propio Poder Judicial, deberá hacer tronar el escarmiento de este indigno magistrado, responsable de la mortificación de Julio Devido. Julio Devido no está preso por los delitos que enumeran las sentencias, sino por haber sido el ministro que desde la planificación estatal meticulosa concentró en favor de todos los argentinos y argentinas entre los años 2003 y 2015 la mayor obra pública jamás realizada desde el año 1955 a la fecha. Está preso y ahora indebidamente mortificado a modo de ejemplo para que todo otro patriota que pretenda seguir lo suyo lo piense dos veces. Por lo tanto, ante la ausencia de tantas voces dirigenciales que se someten a la ejemplaridad impuesta con el padecimiento de dirigentes como Julio Devido, como todos, como nosotros, como los hombres y mujeres del pueblo y de la causa nacional y popular, debemos suplirla con la fuerza de una acción militante concreta para forzar su inmediata liberación. Personalmente, quedo a disposición de cuanto dispongan Julio y sus inquebrantables temple y su gran compañera y militante tenaz Lali Minichelli, y de cuanto propongan los compañeros y compañeras, al que adhiero, y esto lo digo en forma personal, a esa disposición sumándome al compañero Pérez Bodria.
Sigo con el texto. Frente a todo cuanto padece hoy la patria y ante la tortura a la que el régimen somete al gran patriota como Julio de Vido, no puede haber más felicidad que la del llamado a la lucha inclaudicable. Libertad a Julio y a todos los presos políticos. Tomás Pérez Bodria, Pilar, 24 de diciembre del 2025. Bueno, adhiero a esta nota, a esta carta, a esta voluntad de apoyar a todos los presos políticos y en este caso a Julio de Vido por su maltrato injusto, por su mortificación, en su caso de diabético, en su caso de ya de por sí de una sentencia totalmente injusta por los cargos inferidos. Pero ahora vamos a repasar otra realidad atroz en Gaza y condenamos al asesino de Benjamín Netanyahu y exigimos el cese del genocidio al pueblo palestino. Y vamos a ir con el video número 3, por Palestina. Esta ley impide que los palestinos recojan el agua de la lluvia. ¿Qué significa vivir esto en carne propia? Que los palestinos viven constantemente bajo la ocupación militar. O sea, no se puede entender el tipo de colonización que hay en Palestina si no entiendes la tremenda ocupación militar bajo la que viven los palestinos, que además interfiere y anula sus derechos fundamentales tanto dentro de los territorios del 48 como en los territorios ocupados como en la diáspora. Y tiene como objetivo muy claro el ocupar más tierras y hacer inviable la vida de los palestinos. Hay diferentes tipos de leyes, como tengo aquí varios ejemplos. La 158 es una ley militar que impide que los palestinos puedan hacer uso del agua, inclusive si pasa por sus tierras. Pero no solamente se queda ahí, porque el agua se desvía completamente a los asentamientos y deja a los agricultores y a los ganaderos sin poder subsistir y sin poder tener cubiertas unas necesidades básicas. Es que esta ley impide que los palestinos recojan el agua de la lluvia, porque es propiedad del Estado de Israel. De hecho, lo primero que hacen en una incursión es destrozar los bidones de agua donde los tengan e impedir que puedan cavar pozos. Otra ley, por ejemplo, es la 378, que es una ley militar que obliga a que los palestinos sean juzgados militarmente por cualquier cosa, hasta por infracciones de tráfico. Y hay una que llama muchísimo la atención, que es la 1644, que salió en el 2009, y se creó un tribunal militar para niños. Hasta entonces los niños se juzgaban en el mismo tribunal militar que los adultos. Pero es que esta ley no les protege, ni siquiera para eso, ¿no? Si un niño comete un delito a los 12 años, puede estar retenido hasta los 16 y se le juzga como un adulto. Y entonces la sentencia que cumple es en base a la edad en la que se le ha juzgado, no en la que cometió el delito. Estas son las leyes que protegen a los palestinos. La barbarie institucionalizada. Yo quería preguntarte precisamente sobre... Bueno, ahora vamos a ir con el flyer número 4, en donde recordamos el nacimiento de un palestino en la fecha por la Navidad. Y vamos a compartir un mensaje del padre, compañero, militante Francisco Paco Olveira. Le decimos Nochebuena, pero seguramente para María y José fue una noche muy difícil. No había lugar para ellos. Parir entre animales en un corral no es la mejor manera. Sin embargo, de ahí salió alguien que quiso cambiar la realidad. Ojalá que nosotros seamos también un pesebre abierto, un lugar de encuentro, un lugar donde puedan nacer cosas nuevas y podamos mejorar esta patria que está viviendo momentos tan difíciles. Que con este sentimiento tengamos una feliz fiesta, una feliz Navidad y un 2026 de luchas y también de esperanzas. Hasta acá el mensaje de Francisco Paco Olveira. Y ahora vamos a ir con un tema musical de Charlie y después seguimos.
Bueno. Vamos a seguir con otra manifestación de insensibilidad nacional. La realidad de los jubilados con haberes de indigencia y con escasa cobertura de medicación. Discapacitados sin recursos por incumplir la ley votada de emergencia. Y demás vulnerables por precarización laboral y económica. Vamos con Charlie. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Superstars. Te sientes super loca. Superman. Superman. Vio las sirvientas en la plaza, vestidas para enamorar, viviendo 100 años de soledad. No pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar, desafinando el tiempo y el compás. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Quiero verte otra vez. Hay un horrible monstruo con pelucas que es dueño en parte de esta ciudad del lobo. Hace que bailan con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro y les da unas prostitutas.
Bueno, y hablando de insensibilidad en el ámbito nacional, ahora vamos a ir con el video 5. Vamos a ir con el video 5 de Valentina Bassi, en donde, bueno, salió en el canal de La Nación. Realmente no es algo que, no es un ámbito donde yo frecuente, pero evidentemente Valentina Bassi tuvo una muy buena entrevista que vale la pena verlo entero. No sé si vamos a tener tiempo, porque es medio largo, pero bueno, vamos a tratar de ver todo lo que se pueda. Realmente muestra la insensibilidad de este gobierno respecto de la discapacidad. Vamos con el video. Me encanta estar acá, muchas gracias. A mí también me encanta que estés. Contanos, si miraras la Argentina desde lejos, con independencia de tu compromiso con este tema, del que después vamos a hablar, porque estás muy involucrada en esto por razones personales, artísticas, de todo tipo. ¿Qué significa esta discusión? Yo no la entiendo. A ver. Yo no entiendo por qué el gobierno decidió declarar la guerra a las personas con discapacidad y a sus cuidadores. Yo no estoy en guerra, yo estoy defendiendo los derechos de mi hijo. Y así estamos todas las mamás. La verdad que el maltrato, el destrato, la humillación de todos estos 2 años fue demasiado. Y ahora se tiene que cumplir la ley. Y no se cumple. A ver, cuando hablas de tu hijo, contá cuál es tu experiencia personal. Porque bueno, vos... sí, tengo un Lisandro, adolescente, 17 años, tiene autismo. Y bueno, maternar en discapacidad demanda más tiempo, que es lo que tuvimos durante todo este año intentando explicar, ¿no? Cuando intentábamos que salga la ley de emergencia en discapacidad, uno intenta explicar lo que es tener un hijo con discapacidad. La dificultad que conlleva, la morosidad que también conlleva, porque es una especie de el cuidado a través del tiempo para toda la vida, ¿no? Hay algo de yo lo voy a cuidar, lo voy a tener que cuidar a Lisandro siempre. Cada vez que me salga un trabajo, por más de que tenga 70 años, voy a tener que pensar quién lo cuida a Lisandro cuando yo me voy a trabajar. Entonces ya eso te condiciona y te hace relacionarte con tu hijo de una manera muy distinta. Yo lo adoro, yo adoro su diferencia. Pero... ¿Qué quiere decir adoro su diferencia? Explica ese sentimiento. Que me gusta que sea diferente a todos nosotros. Me encanta. Es auténtico, no te regala una. No. Yo de chiquita aprendí a respetar muchas reglas. No respeta ni una regla. O sea, si bien uno trabaja para que viva en sociedad, para que adquiera autonomía, también me encanta. Me encanta su autenticidad. Y me encanta que es diferente de verdad. Porque es difícil entender la diferencia. Uno... A ver, ¿por qué? Porque nosotros estamos muy... subrayás tanto difícil? Bueno, quizá porque a mí me costó. Es difícil, por ejemplo... Lisandro se relaciona con las personas de una manera diferente, se relaciona con el mundo de una manera diferente, se relaciona con su cuerpo de una manera diferente, juega de una manera diferente. Entonces yo no me puedo usar como, cuando era chiquito y cuando quería jugar, no me podía usar yo como referencia de, a mí me gustaba jugar a tal cosa, entonces le voy a transmitir a mi hijo este juego. No. Él juega diferente, entonces vos tenés que meterte en su juego. Entenderlo. Entenderlo de verdad. Y cuando lo entendés y cuando te conectás, es único. La conexión es única. Es única porque por lo singular es inquebrantable. Y eso lo aprendés con el tiempo, ¿no? Al principio lo que querés es que hable como yo, que haga las cosas que hacen las personas, que sea común, ¿no? Uno hace mucha fuerza. Y también trabajamos, todos los días trabajamos para eso, porque lo que más queremos las mamás... O sea, lo que tenés que suspender es la idea convencional de normalidad. Eso, la idea convencional, exactamente. Cuando te ubicás en que mi maternidad va a ser diferente, porque tengo un hijo diferente, y eso puede ser hermoso, ahí las cosas empiezan a funcionar. Eso no quita que sigas trabajando. O sea, Lisandro tiene 7 años y yo sigo trabajando por su autonomía, por su independencia. Ahora te quiero hacer esta pregunta. Vos decís, tengo una relación maternal... que es esa. Sí. Además tengo que
una agenda especial porque la Sí. relación es especial y lo que contaste, voy a tener que hacerme cargo siempre de cuidarlo, etcétera. Pero ahora hay un paso más, que es salir a la palestra pública, salir Sí. al mundo público con este tema. Sí. Que ya eso no te lo pide nadie, no está en vos tener que hacerlo. Digamos, se podría estar todo agotado en adorar a Lisandro, entenderlo y claro, cuidarlo. Lo que pasa es que necesitamos las ¿Cuándo terapias te de diste apoyo. cuenta que había que dar ese paso? Con este gobierno. No antes. no, Vos sí- no formabas parte de ningún movimiento. Sí. A ver. Siempre tenemos que salir a defender los derechos de nuestros hijos. Mi hijo tiene 17 años, yo pasé por todos los gobiernos ya. Y siempre tuvimos que salir a defenderlo porque es un sector chiquito, bastante invisible y que sí tiene que hacer ver, ¿no? Con este gobierno tuvimos que salir 800 veces, o sea, porque el grado de maltrato fue exponencialmente mayor. Y ahí fue que nos fuimos conociendo entre un montón de gente y que armamos una red, porque esto que vos decís, que yo digo, ¿no? Que adoro su diferencia, pero todas las mamás y los papás y todas las personas con discapacidad necesitan de un Estado presente. ¿Por qué? A ver. Porque necesitan terapias de apoyo. Porque sin esa red de cuidados, nuestros hijos no pueden crecer, no pueden tener autonomía, no pueden tener independencia. ¿Y por qué para yo eso tampoco. hace falta el Estado y no alcanza con lo privado? No. Igual esto hay que explicarlo porque A ver. el Estado lo administra, el Estado lo regula. El sistema de prestaciones de cuidados para personas con discapacidad, terapeutas, escuelas especiales, SET, hogares, todo el sistema de cuidados de personas para discapacidad lo pagan las prepagas, las obras sociales nacionales sindicales, PAMI y un poquitito el Estado, que es incluir salud, que es para las personas que no tienen ni obra social ni prepaga. O sea, no es un gasto tremendo para el Estado porque lo pagan las prepagas. Y las obras sociales, bueno, lo que ya te dije, esos son los entes financiadores. Lo que hace el Estado es regularlo, administrarlo. El Estado baja el arancel, que en realidad yo digo el Estado, para hacerlo más fácil, es el directorio, ¿no es cierto? Son 5 personas, de Incluir Salud, del Ministerio de Salud, del ANDIS, del colectivo de discapacidad. Hay 5 personas, mayoritariamente del Estado, que fijan un arancel. Ese arancel, así cobran todos. Ese sistema está muy bien, porque pretende equidad, pretende igualdad de condiciones. ¿Cuánto puede todos haber? cobran lo mismo. Ahora, si el arancel es bajo, ahí se empieza a desquebrajar todo, que es lo que pasó con este gobierno. A ver, explícalo bien eso. El Estado fija el arancel. Todos cobran lo mismo. Eso me parece fundamental, que esa es la ley de prestaciones básicas que se aprobó en el 97. Indispensable. Yo voy a una escuela especial donde van personas que tienen obras sociales muy chiquitas y prepagas carísimas. ¿Por qué? Porque todos cobran lo mismo. O sea, el que tiene una obra social muy chiquitita puede ir al terapeuta genial que atiende a las prepagas más caras. Porque el Estado fija el arancel y todos cobran lo mismo. Ahora, si el Estado fija un arancel muy recontrabajo, como pasó ahora, que no aumentó en todo el año, que está recontra por debajo de la inflación. ¿Qué beneficio obtiene el Estado supuestamente? Beneficiar a las prepagas, sin lugar a dudas. Yo no encuentro otra explicación, sino que me la digan. Porque realmente para darte una idea, de cada 4 pesos, 1 peso paga el Estado. 3 pesos vienen de nuestros aportes, o sea, de cajas privadas. Nuestros aportes de los que trabajamos en blanco. Solo 1 peso de cada 4 paga el Estado, que es Incluir Salud, que es para los más vulnerables de entre los vulnerables. Entonces, no puedo dejar de pensar que se están beneficiando a las prepagas. ¿Por qué? Porque el arancel está bajísimo, las prepagas cobran una cuota alta y pagan poquitísimo. Así de simple. Le pagan al prestador. Exactamente. Cuando hablas del arancel, es arancel que el financiador le paga al prestador, a las escuelas, a los terapeutas, a las escuelas especiales, a los terapeutas, a los Y tu acompañantes. argumento es, la verdad que el Estado ahorra muy poco con eso, porque en ese gasto el Estado tiene nada más que el 25%. En prestaciones básicas no se entiende exactamente. ¿Cuánto te enteraste vos, no ahora, a lo largo de todo el tiempo en que estás vinculada con todo este universo, de que puede haber mucho fraude en todo esto? Que es uno de los argumentos de los que defienden la política del gobierno. ¿Fraude en qué sentido? No entiendo. Sobreprestaciones, atenciones exageradas de gente que no necesita tal cosa, pero... No es así.
Pero No escuchaste es así. hablar de eso. Sí, pero porque siempre... Lo que hace el gobierno es demonizar primero. También demonizaron con las pensiones. ¿No? Si no hubo una guerra, porque hay tantas pensiones. Ahí hay algo que me parece que aclarar, porque hay una confusión, que no sé si no la tiene inclusive parte de gente del gobierno, porque lo que yo suelo escuchar. Una cuestión son las pensiones por invalidez que paga la ANSES, Sí. y otra cosa es el presupuesto de la política de discapacidad, entiendo. Sí, o sea, por Se un mezcla una con la otra. A veces se mezcla todo y también se mezcla CUD con pensiones, se suele hacer un merengue. Pero sí hay alrededor de 1.200.000 pensiones, no es mucho, está dentro de lo, o sea, está gente con CUD 12% de más o ¿CUD menos. qué es? CUD es certificado de discapacidad. Está dentro de lo que está el resto de los países. La Organización Mundial de la Salud calcula que por país hay 15% de personas con discapacidad. Nosotros tenemos un 12%, o sea que estamos incluso por debajo. 1.200.000 de pensiones. En un país con tanta pobreza es entendible que se necesite este nivel de pensiones, porque la discapacidad es empobrecedora. Y la pobreza es discapacitante también, porque no acceden a sistemas de salud temprana, de atención temprana. Entonces, con este nivel Produce de discapacidad. Produce discapacidad, sin lugar a dudas. Y también la discapacidad empobrece, porque muchas personas no pueden trabajar porque tienen que... O sea, hay discapacidades que son tremendas, o sea, que necesitan muchísimos niveles de apoyo y quizá necesitan que una persona de la familia esté todo el tiempo con esa persona. Y entonces significativamente son empobrecedoras. Ahora te Entonces, quiero preguntar por la bueno, pero política. me fui de prestaciones, está voy de perfecto. prestaciones básicas a pensiones. Pero bueno, está a lo muy que bien, quiero decir porque es yo te llevé a que ese se tema. intenta demonizar, siempre se intenta demonizar a las personas con discapacidad. Y la verdad que nosotros lo único que queremos es apoyos, terapia de apoyo para Bueno, nuestros hijos. Ahora, estuvimos hablando de la política, enfocado sobre todo en el Poder Ejecutivo. Sí. Ustedes, los que están inquietos especialmente por todo este problema, ¿se han aproximado al Congreso? ¿Han tenido relación con los diputados? A ver, contá que... Todo el año. Todo el año. Todo el año. ¿Qué impresión te deja el panorama, ese panorama de la política respecto de esta agenda? Mirá, no sé si habrán hablado con algún gobernador, no todos. sé. ¿Eh? Con todos, hemos tratado de hablar con todos porque estamos desde marzo. O sea, en marzo entramos en emergencia. En emergencia es ya alerta, ¿no? Urgencia. En marzo. Ahora ya no estamos en emergencia, ahora estamos en colapso. Las terapias de apoyo que se perdieron en muchos casos son irreparables. Por ejemplo, si una niña tiene parálisis cerebral y tiene que ir a una terapia de rehabilitación para ver si puede caminar o si puede hablar, y se la pierde cuando es niña, es irreparable. Entonces, ahora ya no estamos en emergencia, ahora estamos en colapso. En marzo empezamos a hablar con diputados para que salga la ley de emergencia, que salió en julio. Después se vetó. Después en septiembre se ratificó. Después no se cumplió. Y ahora, hoy, hace pocas horas, el juez Charbay intimó al gobierno para que cumpla la ley. Si en 5 días hábiles no cumple la ley, empiezan las multas. Las multas a Dorni, las multas a Vilches, al ministro de Salud. A los que tienen que ejecutar la política. Y formación de según le causas pide. penales también. O sea, ya empieza la rueda. Una vez que el juez intima a cumplir la ley, que esto pasó hoy, hace pocas horas, le da 5 días hábiles, la ley se tiene que cumplir. O sea, ya está en desobediencia judicial. Si entra en desobediencia judicial, empieza la formación de causas penales a toda esta gente que te dije. ¿Vos creés que en el Congreso la tarea de ustedes tuvo algún efecto? ¿Que todo esto tiene algo que ver con...? Mira, yo creo ¿O encontrabas que ya había una sensibilidad previa? No, yo creo que es multifactorial. A ver. Yo creo que sirvió mucho que los medios nos den bola, que no pasa casi nunca. El sector de discapacidad está muy invisibilizado. La gente no quiere ver la discapacidad porque no quiere tener ¿Por una qué? discapacidad. Porque es un fantasma. Porque todos podemos tener una discapacidad mañana, hoy. Y nadie que quiere ni pensar en eso. Todos podemos tener un hijo con discapacidad y no lo quieren pensar las personas que están embarazadas tampoco. Porque no, porque es algo que se le tiene mucho miedo. Entonces yo creo, la sensación mía es que se invisibiliza esto, yo no lo quiero ver, esto no existe, ¿no? Y lo que este año empezamos a hacer es, existimos, estamos acá. En las marchas, si vos las hubiese, las marchas eran muy emocionante, porque iban todas las mamás con los niños, ¿viste esas sillas que son tremendas y los veías ahí con el esfuerzo de llevarlos por las veredas? Y eran muchas personas ciegas, personas en silla de ruedas, realmente
todo el sector de discapacidad se unió para hacerse ver. Niños con síndrome de Down, yo llevaba a mi hijo. Ahora te quiero hacernos llevar ver. a otro tema. Y yo creo que, bueno, los diputados, los diputados empezaron a ver. A ver, Sí. te dije, primero la relación con tu hijo, después todo el tipo de maternidad que implica esa relación, después salir a hacer política, que es, en alguna medida es eso. Pero vos diste todavía un paso más allá. ¿Cuál? Hacer una película. Sí. Que eso sí puede resultar muy inesperado, muy audaz. Porque realidad, implica un nivel de exposición que no todo el mundo está dispuesto a tener. No, y lo pensamos Vamos a mirar mucho. un poquito de la... Dale. Miraba a los ojos, nunca me di cuenta que no respondía, yo decía ajó y él decía ají. Y yo decía, bueno, tiene su versión de ajó. Have some coffee. Coffee. Give it a try. Coffee. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? No hay cuidado nadie. Tiene que repetir lo que él dice y después sí estar alerta de que no se meta en el escenario. Yo le quería como dar tiempo, es difícil, porque cada uno tiene su tiempo. ¿Cómo nació esta idea de hacer esta película? ¿Cómo se llama? Presente Continuo, está en HBO y también está en El Gomón esta semana. Mañana y un día más de hermoso, que esté en el cine y en una plataforma, la verdad que es un regalo que no lo pensábamos. Bueno, a ver, un tema de sensibilidad, un tema que padecimos, que seguimos padeciendo, al igual que el tema de jubilados, el tema de educación, el tema de universidades, el tema de ciencia y técnica, obra pública, cultura, salud. A ver, realmente el gobierno está haciendo mucho daño. Muchos escucho decir que más temprano que tarde se tendría que ir Milei. Yo creo que, aunque se fuera mañana, ya es tarde. Ahora vamos a ir, para terminar, para cerrar, con un videíto de un joven, ya que hablan de que la juventud se ha volcado a la derecha. Necesitamos más testimonios de estas juventudes y nos vamos a despedir con el mismo video, ya que este es el último programa de este año. Nos volveremos a ver en febrero y con la esperanza de un año de luchas, como dice el padre Paco, y de un futuro mejor. Nos vamos con el video y nos volveremos a encontrar el año próximo en febrero. ¿Cómo te llamas? Tizi. Tizi, ¿por qué estás acá hoy? Mira, yo soy estudiante secundario, tengo 16 años y yo estuve trabajando todo este año. Todo este año la verdad que tuve un montón de situaciones personales que me llevaron a trabajar. Y el sistema actual laboral ya de por sí es un desastre. Yo tenía que trabajar 8 horas y ya me quería matar. No solo por las 8 horas, sino por el ida y vuelta. Ahora imagínense 12 horas de trabajo. 12 horas de trabajo más 2 horas de ida y vuelta, que es lo promedio, significa que cada uno de ustedes van a tener que estar 14 horas en total dedicados a su trabajo. Ahora puede ser que tengan un lindo trabajo, pero hay mucha gente que tiene que trabajar, como yo tuve, por ejemplo, algo de gastronomía que a nadie no les interesa. 14 horas es un montón, porque 14 horas de trabajo más 8 horas de sueño te quedan 2 horas para vivir, 2 horas para salir, 2 horas para tener amigos, 2 horas para comer. Te sacan la vida. Esta reforma laboral es esclavitud moderna y por eso la tenemos que tirar abajo desde abajo. Ninguna confianza al Congreso de traidores.
Hace 8 días que se cumplieron 2 años de la asunción de Javier Milei. Vos con 16 años, ¿qué lectura le das a estos 2 años de gobierno, a esta gestión? Que se pueden vivir bien a la mierda estos cipayos, hijo de remil puta. Esa es mi lectura. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así. Yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput.